¿Podría contarnos cuál es la actividad del LOMPE? En este contexto en el que estamos trabajando en estos momentos, ¿no? El LOMPE es una institución destinada a la documentación de prácticas educativas en distintos momentos, principalmente de la provincia de Buenos Aires. Para poder hacer la reconstrucción sociohistórica de esas prácticas, nosotros lo que usamos son tanto los materiales que se han utilizado en los distintos momentos, como las entrevistas a docentes o a personas que han pasado por la escuela y que han usado esos materiales y que nos traen el relato, la narrativa de cuál era esa práctica. Entonces, después nosotros hacemos un retrabajo sobre lo documentado y tratamos de darle, de construir sentido acerca de esa práctica desde la perspectiva de los análisis teóricos y sociohistóricos en los cuales cada práctica tuvo su origen, ¿no? Esto es lo que estamos haciendo en este momento en el trabajo con libros de lectura y láminas de distintas épocas. En este caso particular, no estamos reconstruyendo todas las prácticas, sino que lo que estamos tratando de poder analizar es cómo van variando los sentidos en la producción de materiales educativos según las concepciones de cada uno de los momentos, aunque esto es muy difícil si uno no lo cruza con quién es el autor, ¿no? Pero en líneas generales hay como un cierto espíritu de la época en donde en determinadas épocas priman unos discursos sobre otros, ¿no? El 12 de octubre tenemos unos materiales seleccionados ya hace varios años que venimos haciendo este taller. En este caso lo estamos haciendo, los talleristas son estudiantes de distintas carreras que se han sumado a las rutas pedagógicas de educación intercultural, actividad que solemos hacer sistemáticamente para el 11 o el 12 de octubre, porque nos parece significativa la fecha, ¿no? Se puede hacer en cualquier momento, pero en esta fecha cobra especial significado porque es como que la sociedad está más sensible a tratar de pensar la cuestión de la interculturalidad, ¿no? Cómo se da en una sociedad como la de Olavarría, que es una sociedad formada por movimientos migratorios de distintos orígenes y de gente que convive y que construye prácticas comunes, pero cada uno cargado de su propio significado, traído del lugar donde de la cual esa persona proviene, ¿no? Entonces, este juego entre los discursos prescriptos o propuestos por las editoriales y por el Ministerio de Educación, más los discursos que los sujetos portan formados en su infancia y por su familia y sus lugares de enclave, construye particulares sentidos acerca de la interculturalidad. Y esto es lo que tratamos de trabajar. Este año se ha dado una circunstancia especial. Esa circunstancia es el cruce de dos movimientos. Uno, el movimiento de voces originarias, que en Olavarría estamos cumpliendo 10 años con esta tarea, que es un movimiento que lo venimos haciendo en estos últimos 10 años, especialmente en este espacio que es el Bioparque La Máxima y el Museo de Ciencias, porque el Bioparque históricamente ha tenido este proyecto de cambiar el sentido de lo que es un zoológico. Entonces, de sumarse a una mirada conservacionista con el proyecto Cóndor Andino, con el proyecto Guacamayo, con el proyecto Permacultura, con el Museo de Ciencias a través del aula de matemática muy especialmente, ¿no? Donde se está revisando la cuestión epistemológica, es decir, cómo se construye saber y cómo se participa
desde las instituciones educativas, en este caso no escolares, pero sí fuertemente educativas, cómo se participa en la construcción de conocimiento a nivel comunidad. Y el segundo movimiento que va a ocurrir, que está empezando ahora, es el encuentro anual del colectivo de educadoras, el colectivo nacional de educadoras y educadores que hacen investigación desde las escuelas y las comunidades, del cual formamos parte en Olavarría. Dos redes. Una es la red IFIPRAC-ED, que tiene su asiento en uno de los grupos de investigación de la Facultad de Ciencias Sociales, y la otra red es la red IPAR, que es una red de investigación participativa aplicada a la renovación curricular, que está integrada por los institutos de formación docente de la provincia de Buenos Aires, que hacemos investigación participativa, ¿no? En este caso, en nuestras dos redes, lo que nos une es esto, que la investigación es una investigación desde las aulas, con los docentes, con los estudiantes, con los miembros de la comunidad, en la construcción en la reconstrucción de un discurso pedagógico, ver cuál es el discurso pedagógico que se está sosteniendo en las escuelas de nuestra comunidad, ¿no? Entonces, el día de hoy articula voces originarias con el encuentro nacional del colectivo argentino. El colectivo argentino está integrado por redes de todo el país, que tenemos en común esto de que investigamos desde las aulas con docentes, ¿no es cierto? Es decir, no hacemos una investigación sobre los maestros, sino con los maestros sobre las prácticas educativas. Eso es lo que nos nuclea y nos convoca. Y la otra cuestión que nos nuclea y nos convoca es pensar que la educación siempre es un acto político. No en el sentido de política partidaria, donde cada uno tiene la libertad de tener la posición, el compromiso partidario que quiera, pero sí la convicción de que la escuela es el lugar para aprender la participación ciudadana y el lugar para aprender cuáles son los derechos de cada uno de nosotros y cómo uno tiene que trabajar en la promoción y la defensa de los derechos humanos, ¿no? Entonces, en ese sentido, la educación no solo es una práctica social, sino que es una práctica política, porque es el lugar donde uno tiene que enseñar a pensar. Y bueno, ese es el motivo por el cual nos encontramos, ¿no es cierto? Y nos encontramos una vez por año en distintos lugares. El anteaño fue en Jujuy, el año pasado fue en Misiones y este año es en Olavarría. Ya había sido también en Olavarría en el 2008. En este movimiento trabajamos cada 3 años, así como cada año nos encontramos en la Argentina, cada 3 años nos encontramos en un país diferente en Latinoamérica. 2011 fue en Argentina, 2014 fue en Perú, este año fue en México y en el 2020 será en Colombia. Esto nos da una fuerza importante porque somos muchos los maestros de toda Latinoamérica y de España que estamos luchando por lo mismo, ¿no? Por hacer de la escuela el lugar de la promoción y defensa de los derechos y el lugar para enseñar a pensar. La encontramos haciendo en estos momentos, en el marco de este 12 de octubre, un taller eran futuros docentes, tenemos entendido. ¿Qué formación traen ellos? ¿Qué preguntas traen? ¿Qué inquietudes? Este taller en este caso particular, los chicos hay un grupo de estudiantes de primer año del profesorado de educación primaria y hay un grupo de estudiantes de primer año de profesorado de biología y física, que tienen un primer año común, ambos profesorados, ¿no? Los chicos creo que en estos momentos están más para el asombro que para la pregunta, ¿no? Todavía están en el momento de abrir horizontes, de abrir
En los cursos más avanzados está más centrada en la pregunta del estudiantado, ¿no? En primer año es como una esponja, donde el chico, cada uno seguramente tiene sus inquietudes, tiene sus intereses, y están adentrándose en lo que es el proyecto institucional de la institución formadora. En este caso son estudiantes del Instituto 22, pero también hay estudiantes de profesorado del Instituto 47, profesorado de Educación Física, de los profesorados de Artes Visuales, del Conservatorio de Música, del CPAC. Todas las instituciones de formación docente de Olavarría estamos trabajando articuladamente en ese sentido. Y el proyecto que tenemos en forma conjunta es este proyecto de educación intercultural y de dejar trascender las paredes de la formación adentro de la institución para abrirnos al trabajo con la comunidad. Por eso van a encontrar muchas marcas después a lo largo de Olavarría de los resultados de estos talleres. Acá en La Máxima hay una serie de murales que han sido pintados en el contexto de esta actividad. ¿Y qué puede aportar entonces en el marco, por ejemplo, de este 12 de octubre, esta relectura de estos materiales pedagógicos? ¿Cómo se los puede resignificar y reconstruir para enseñar otras educaciones? Nosotros lo que tratamos es de que los materiales nos sirvan no para criticar que si está bien o está mal, no ese es el sentido del pensamiento crítico, no es un juicio valorativo acerca de lo que está bien y lo que está mal, sino que es formar criterio acerca de cuáles han sido las intencionalidades con las cuales se produjeron, los momentos históricos en los cuales esos materiales se produjeron y los sentidos que se les puede dar para realmente eso, formar juicio crítico, ¿no? Es decir, tratar de entender qué es lo que ese material nos está aportando. Por ejemplo, un libro de lectura del año 39 enseñando las sílabas inversas, ¿no? Ane, nin, nos muestra la imagen de un indio sentado en el piso en una de esas casas chorizo de corredor, el corredor de la casa chorizo, con una botella en la mano, ¿no? Y el texto dice: en mi casa vive un indio. En sílaba inversa, vive un sílaba inversa, indio, sílaba inversa. Pero en realidad, más allá de enseñar las sílabas directas e inversas, lo que el texto está reflejando, como todos los textos de la época del conservadurismo, es la realidad, ¿no? Los textos del conservadurismo y plantean la realidad tal cual es. ¿Qué es lo que está planteando? Una de las discusiones que se dieron en la década de los 80 y los 90, que era con respecto a qué hacer con las comunidades indígenas, en las cuales Álvaro Barros, fundador de Olavarría, tuvo una participación muy fuerte, porque él sostenía que había que formar colonias agrícolas, como una que formó posteriormente a la fundación de Olavarría en La Pampa, en donde convivieran las comunidades inmigrantes con las comunidades indígenas para que pudieran amalgamarse y formar una única comunidad. Sabemos que la teoría de Álvaro Barros se puso en discusión con otras teorías. Una, la del exterminio. Había muchos partícipes de que en realidad estas comunidades indígenas no aportaban nada a la sociedad y que lo mejor era exterminarlas. Y otra tesis que sostenía que en realidad lo que había que hacer era trasladarlos a Buenos Aires e integrarlos a la forma de vida ciudadana.
El indio tirado en el corredor de una casa es el resultado de estas políticas que se aplicaron de traslado masivo, como hizo Rauch con los indios ranqueles, trayéndolos caminando desde Mendoza hasta el patio Bullrich, en donde cuando llegaron al patio Bullrich desmembraron las familias, los niños los entregaron a unas familias para las que los criaran, los adultos varones los llevaron a trabajar en el campo y las adultas mujeres las llevaron a trabajar en casas de familia como empleadas domésticas, ¿no? Entonces, esa lectura que parece tan inocente de sílaba inversa nos puede llevar muy profundamente a trabajar la cuestión indígena, las políticas con respecto al indigenismo y las distintas corrientes que se discutieron en la Argentina en 1890. Y en especial tomar una figura que uno solo conoce como el fundador de Olavarría y por la placita Álvaro Barros, que es una figura ideológicamente muy importante para poder entender la política fitisecular. ¿Algo más que quisiera agregar para...? Y agradecerle el acompañamiento y la participación, porque nos parece que estos espacios son espacios privilegiados, ¿no? Son lugares importantísimos para abrir el proyecto a la comunidad y que por lo menos la comunidad se pueda tratar de entender qué es lo que se discute en la formación docente, porque hay tanto prejuicio acerca de qué es lo que se discute en las aulas, ¿no? Que nos parece muy importante abrir las puertas. Es decir, la formación no está adentro de las paredes, está fuera de las paredes de las instituciones. Y muchas gracias. Gracias a usted.